noche te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos regalas al poder estar, Señor, aquí en tu casa, y a mis hermanos a la distancia, Señor, que también están conectados o lo van a ver grabados, Señor. Te pido que seas bendiciendo sus hogares, sus vidas, sus trabajos, su salud, Padre. Padre Santo, que esta noche podamos aprender, entender más acerca de tu palabra, para que nuestra vida cambie, para que en aquel que no hay esperanza, que no hay entendimiento, que tal vez está en situaciones difíciles, pueda venir, Señor, tu presencia, tu palabra, Dios, a dar vida en su interior. Dios, yo te pido que me des la sabiduría, Señor, para trazar las ideas de tu palabra de forma precisa y exacta, y que esta reflexión, Señor, de esta noche produzca, Señor, vida a Dios, porque es tu palabra. A ti doy gracias por este privilegio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. Vamos a continuar. Les decía la semana pasada que, dado estas fechas, en 2 o 3 reuniones iba a estar hablando acerca del entorno del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de la venida del Verbo hecho carne. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de María, de José, acerca de cómo pasaron ellos situaciones complicadas y cómo Dios los sacó adelante. Y quiero ir sobre esta misma línea, pero desde otra perspectiva. La semana pasada lo vimos desde la perspectiva de Mateo. Hoy quiero hacer una mezcla, ¿verdad?, entre Mateo, pero tomando más como base el libro de Lucas. Entonces, ahí sí puede abrir su Biblia en San Lucas capítulo 1. San Lucas capítulo 1. Ahorita vamos a ir viendo los versículos. Solamente téngalo ahí listo, San Lucas capítulo 1. Y le decía que reflexionamos pasada sobre algunas situaciones que atravesaron de manera individual tanto María como José, que dijimos ya estaban desposados, una especie de compromiso acostumbrado en aquella cultura judía, que era más o menos como el estar comprometidos, pero ya vivía separada la mujer, aunque no había ningún contacto en la intimidad, pero ya estaba desposada. Por eso la palabra de Dios nos dice que María ya estaba desposada con José. Entonces, ellos vimos cómo afrontaron algunas situaciones, ¿sí? Yo les recomiendo que si no tuvo oportunidad, vaya a YouTube o aquí mismo en la página de Camino de Vida Sonora. Así lo puede buscar en YouTube o en Facebook, Camino de Vida Sonora. Así lo va a encontrar. Y escuche esta reflexión de la semana pasada. Dijimos que José y María fueron escogidos, ¿sí? Fueron escogidos por el Padre para todo lo relacionado humanamente, ¿sí? Y digo humanamente, todo lo que como hombres, como hombre y mujer podían hacer o iba a requerir el Señor Jesús en su naturaleza humana, ¿sí? José y María fueron los que Dios escogió, ¿sí? Y todo lo que tenía, con lo que tiene que ver o tuvo que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo a este mundo, cuando el Señor dejó su trono a la diestra del Padre para convertirse a uno de nosotros y venir a dar su vida para rescatarnos de la muerte eterna. Eso es lo que inició ese proceso, ¿sí? Como tal, inició el día que el Señor Jesucristo nació, pero no, yo diría que todavía hay que ir más atrás, cuando fue concebido, a pesar de que ya estaba profetizado y todo eso, es lo que estamos hablando y fue lo que estuvimos hablando la semana pasada y vamos a continuar desde otra perspectiva el día de hoy. Y dijimos que María debió haber pasado unos días muy difíciles después de aquel momento cuando fue visitada por el ángel. Si me puede acompañar ahí en el capítulo 1 de San Lucas, verso 26. Le comenté
La semana pasada lo vimos desde la perspectiva de José, a través del punto de vista de Mateo. ¿Sí? Cuando el ángel del Señor, dice la palabra, el ángel del Señor, ¿sí? Se le aparece, le habla a José a través de sueños. Pero aquí en San Lucas 1:26, vamos a ver lo que sucedió por el lado de María. ¿Ok? San Lucas 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, aquí ya no es el ángel del Señor, después vamos a ver esos detalles que son muy interesantes. Pero aquí dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada. Recuerde, ya estaba desposada, pero todavía no había intimidad entre José y María. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, descendiente de David. Y el nombre de la virgen era María. Entonces, este ángel que aquí ya menciona, a diferencia de Mateo, aquí ya menciona específicamente que era Gabriel, el ángel Gabriel, el mensajero oficial. El ángel que es el que ha llevado los mensajes más importantes, ¿sí? De parte de Dios hacia la humanidad. Y podemos ver que Dios, hasta en los más pequeños detalles, hermanos, Él tiene cuidado, ¿sí? De sus hijos. Dios había llevado, dice aquí la palabra de Dios, que había llevado a José y a María a una ciudad. Lo vemos ahí en el verso 26. Dice que fue enviado a una ciudad de Galilea. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Nazaret. Estaba en Galilea, ¿ok? Nazaret estaba en Galilea. Y esta situación, hermanos, de estar en esta ciudad, créame, no era ninguna casualidad, sino era Dios cuidando de María, Dios cuidando de José, ¿sí? En esta ciudad era algo especial. Le voy a decir por qué, y es uno de los puntos que quiero tocar en esta noche. Mire, estaba Judea y Galilea, ¿sí? Eran dos regiones donde había varias ciudades, ¿sí? La región de Galilea, la región de Judea. En la región, hermanos, de Galilea había situaciones distintas, ¿sí? Que en la de Judea, y me voy a enfocar más en el área de cómo se manejaban ciertas cosas. Específicamente, vamos a ver la situación de María y de José. Si María hubiera sido desposada y estuviera viviendo en Judea, cosa que no pasó, recuerde que ¿dónde estaba? Estaba en Nazaret. Hubiera sido muy diferente para las cosas para María y para José también. No hubiera pasado lo mismo que sucedió por el hecho de estar en Galilea. Era muy diferente. Todo hubiera sucedido de otra manera, porque en Judea la ley marcaba cosas muy diferentes para una situación como la de María. Una situación donde dijimos la semana pasada, pues daba a pensar que había adulterio ahí, sí, por parte de María, ya que José no sabía lo que el ángel había hablado con María, no sabía nada de lo que había sucedido ni cómo. Y por lógica humana, tanto José como la gente que rodeaba a María, al darse cuenta que María estaba embarazada, José sabía que no era de él. ¿Sí? Una cosa era pasar esa situación en Judea y otra cosa muy distinta pasarla en Galilea. Si hubiera sido en Judea, hermano, ¿sí? Hubiera sido muy distinto. María hubiera sido juzgada, María hubiera estado en un peligro hasta de muerte, hermanos, por el tipo de ley y el tipo de personas, hermano. Si sabe que
el tipo de personas cambia de un pueblo a otro. ¿Se han dado cuenta? Por ejemplo, aquí mismo en Sonora hay muchos pueblos en la sierra, muchos pueblos aquí cerca. No sé si ustedes lo han notado, ¿sí? Que dicen, bueno, en mi pueblo se hacen las cosas de esta manera. La gente es así. La gente, vamos a decir cosas buenas, la gente es muy honrada en mi pueblo. Sí, es muy respetuosa la gente en mi pueblo. Y tal vez a una hora de distancia de ahí de su pueblo, resulta que la gente no es igual. Tal vez usted dice, bueno, pero en el pueblo fulanito de tal, que está ahí a 50, 100 kilómetros de mi pueblo, la gente es ladrona, la gente es bien mitotera, bien chismosa, la gente es muy peleonera, pero en mi pueblo no. ¿Le ha tocado algo así, hermanos? ¿Sí? Lo mismo pasa de ciudad en ciudad, de estado en estado, incluso en los países. Las leyes cambian, pero el tipo de persona también cambia. Se ha hecho experimentos, me tocó alguna vez ver un video donde hicieron una prueba, no recuerdo el país, pero era un país de por allá, de Oriente, y dejaron un maletín, una maleta, en plena calle pública, ¿sí? Con cientos o miles de personas pasando, y dejaron ahí el maletín, y el maletín estuvo horas ahí en la banqueta, y la gente pasaba y lo veía y seguía adelante. Y pasaban y veían a ver si había alguien. Y yo dije, no, ya, nomás están esperando a ver si nadie nos ve para... ¿Sí? Matanga. ¿Verdad? Decimos aquí en México. Pero nunca pasó eso. Después de horas llegan los que estaban ahí tomando el video, llegan a recoger el maletín y se lo llevan. ¿Por qué? Porque nadie fue para robarse o decir, oh, me lo encontré tirado en la calle. Todo mundo sabía que ese maletín tenía dueño. Que dónde estaba, que qué le había pasado, ese no era asunto de ellos. Ellos respetaban que ese maletín tenía dueño y el dueño seguramente o estaba ahí o iba a regresar tarde que temprano. ¿Sí o no? Pero seamos honestos, aquí en México, hermanos, ¿qué sucede si pasa algo como esto? ¿Qué sucedería si en el centro, si en algún lugar, en el tianguis o en alguna tienda donde hay mucha gente, dejamos tal vez el maletín o incluso hasta algo menos llamativo y costoso y lo dejamos allí? ¿Qué es lo que sucede, hermano? Nosotros mismos a lo mejor vamos a decir, pues es que yo venía caminando y pues me encontré tirado ese maletín, porque en nuestra cultura no está el pensar, este maletín es de alguien, y ese alguien ahorita va a llegar por el maletín. Es decir, nosotros ¿cómo pensamos? Pues es que me lo encontré tirado. Sí, estaba en la calle y me lo encontré. Y le busqué y no encontré ninguna identificación. ¿Y qué hiciste? Pues me lo traje. Nomás así, ¿verdad? Órale, una cruz, como los niños. ¿Sí? La cultura de Judea y la cultura de Galilea eran distintas, hermano. ¿Va conmigo hasta este punto? En Judea, hermano, la ley marcaba cosas muy distintas para un divorcio y mucho más cuando se trataba de que el divorcio había sido por causa de adulterio. ¿Sí? Recordemos que José, ahorita vamos a hablar de él, pero ahorita estamos enfocados en María. Entonces, eran muy distintos Judea y Galilea. En Judea, si hubiera sucedido todo esto que pasó en Judea, José no hubiera podido dejar secretamente a María. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que la dejó secretamente. Leímos allá en Mateo 1:19, no lo abra, solamente le recuerdo lo de la semana pasada. Dice que como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Sí? En Galilea, José podía o pudo haber hecho eso.
en Judea hubiera sido algo imposible de hacer por las leyes y por el tipo de gente que había. Mire, en Galilea, para divorciarse secretamente, José solamente ocupaba 2 testigos, 2 amigos cercanos, 2 hombres prudentes y discretos que fueran con José para realizar el divorcio, que fueran como testigos, de manera discreta, ¿sí? No era como en Judea, donde se necesitaban a los famosos amigos del novio. Yo me imagino que llegaba así como, no sé, el novio y se bajaban, donde había carros, ¿verdad? Como los de ahorita, pero llevaba un microbús y lleno de testigos y de amigos que iban a testiguar que María había caído en adulterio, etcétera. Era muy distinto en Judea, ¿sí? En Judea la mayoría de las veces y de las cosas que encontramos en la Biblia es de gente mentirosa que se ponía como testigos, pero para echar mentiras. Decían, yo estuve ahí, yo lo vi, cuando no era cierto. ¿Sí? Esos famosos amigos del novio hubieran deshecho la reputación de María y José no hubiera podido evitar infamar a María. Es decir, infamar es hacer un escándalo, hacerle un escándalo a alguien. ¿Sí? Y estos amigos tenían la obligación de notificar y hacerle saber a los ancianos y a los líderes que esa mujer había pecado. Estoy hablando de los amigos que hubiera tenido José si hubiera sido en Judea. ¿Ok? Esos amigos que a veces son amigos de esos metiches, de esos que les gusta el mitote, ¿sí? Que les gusta... no saben qué pasó, pero ¿qué pasó? Hay bolita y se acercan y no saben ni qué, pero ahí están y empiezan, no, es que parece que le pegaron. ¿Y a quién? No, pues a uno de los maestros de la escuela. No, y luego, no es cierto, no, el maestro le pegó a uno de los alumnos. Ay, más feo. Y luego, no, es que el maestro se agarró con el director de la escuela. ¡Ah, qué bárbaro! No eran 2 maestras contra el director y le ganaron al director. Y empiezan, ya saben, ¿no? Los metiches. Bueno, los de Judea eran de ese tipo. ¿Ok? Muy distintos a las leyes y al tipo de personas de Galilea. ¿Sí? Entonces, José no hubiera podido dejar discretamente, secretamente a María si hubiera estado en Judea. ¿Ok? Quiero que vaya conmigo en esto, no se me pierda. ¿Sí? Hay quienes llaman a estos amigos o a estas personas de Judea, los chismosos de Judea. Pero bueno, esa es otra historia que luego veremos en otros detalles. Pero Dios tan bueno, que sabía estas cosas que sucedían en Judea, ¿sí? Que había este tipo de personas en Judea, Dios tan bueno se llevó a María y a José, ¿a dónde cree? A Galilea, donde la gente era más discreta en muchos sentidos, y se los llevó a Galilea, hermanos, para cuidarlos. Cuando ellos se desposaron ya estaban allá. Cuando a ellos el ángel o los ángeles les hablaron a través de sueño, a través de visión o presencialmente, ya estaban allá. La situación cuando María se da cuenta que está embarazada estaba en Galilea. Cuando José se da cuenta que María estaba embarazada y piensa dejarla secretamente para evitarle un escándalo a María, estaba en Galilea. Si hubiera estado en Judea, no hubiera sido posible nada de esto. Incluso hubiera sido hasta peor. ¿Y sabe qué, hermano? Muchas veces Dios nos lleva a Galilea para cuidarnos. Y a veces nosotros no lo podemos entender. Y dice uno, ¿por qué estoy en Galilea? Uy, allá en Judea. Tan padre que está allá, tan suave. Y Galilea. Dios te tiene en Galilea. A veces, ¿cuántas veces Dios nos ha llevado a Galilea, hermanos? En muchas áreas de nuestra vida y hasta físicamente, hermano. Así que alabado sea el Señor
porque Dios es el que nos lleva, porque Dios es el que nos cuida. Y Dios, este detalle que pareciera tan insignificante, hermano, créamelo, para José y María haber estado en Galilea cambió en mucho las situaciones que ellos tuvieron que enfrentar a causa del embarazo de María, de nuestro Señor Jesucristo. En Judea toda la gente, ¿sí?, solamente se la hubiera pasado señalando a María. Ya me los imagino. Ahí va María, mira, ya se le nota. Sí. Y usted agréguele ahí todos los adjetivos calificativos. Sí. Ya salió embarazada. Ahí va, mírala, como si nada. O si no, a José. Esa es la otra, ¿verdad? Ay, mira, ahí va José, pobrecito, tan buen muchacho. Y María, ay. Bueno, Judea era de ese tipo, ¿sí? Era más el chisme, el mitote, ¿verdad, Lupita? Lupita me está viendo, pero no está. Ah, eso ya se rió. Tan chula. ¿Quién más se me está durmiendo? Hermana Mari, ¿verdad? No, y luego en la mecedora, hermana. Vamos a poner unas hamacas aquí, ¿verdad? Y ya nomás les digo amén y levantan la mano así, por arriba de la hamaca. ¿Qué cuidado de Dios, hermanos? ¿Sí? Que les evitó todos estos chismes, que les evitó todas estas situaciones, y no solo eso, ¿sí? Porque en Judea, María podía ser hasta ejecutada por esta situación. Y Dios, que previó todo eso, ¿sí?, previno todo eso, antes los puso en otra ciudad, allá en Galilea, en Nazaret. Mire, en esta situación José tenía 3 opciones. Número 1, hacerle creer a la gente que él era el padre del bebé que esperaba María. Pero decir eso iba a dañar gravemente la reputación de José. Y además, era una mentira. Él no era el padre. Entonces, primera opción, hacerle creer a la gente que él era el padre. Segunda, dejar a María. ¿Sí? Y José, vemos en la palabra que tomó esta segunda opción. Pero dice dejarla secretamente, a escondidas. Pero, ¿esto sería posible? En Galilea, sí. En Judea jamás hubiera podido hacerlo. ¿Sí? Porque recuerde que allí en Galilea solamente se necesitaban 2 amigos íntimos, de entera confianza. De esos amigos que nunca abren la boca cuando les platicas algo tuyo. De esos amigos que cuando llegan incluso a saber algo de ti, aunque sea verdad, no lo andan diciendo a medio mundo. ¿Sí? De esos amigos que no dan el cambiazo cuando les conviene. ¿Cuántos han tenido amigos que ahorita ya son más enemigos que amigos? Y que supieron muchas cosas de ti. Y otras, las que no supieron, se las inventaron. Y luego ahí andan diciendo cosas que ni tú dijiste. Y diciendo que hiciste cosas cuando ni siquiera las hiciste, ¿verdad, Lupita? Que Lupita que se duerme en los cultos. No es cierto eso. ¿Quién dice semejante cosa? ¿Sí sabe a qué me refiero? ¿Sí? Yo en lo personal, es muy difícil, hermano, soportar a ese tipo de gente. Y nos hemos topado con mucho de ese tipo de gente en el camino. Pero bueno, Dios los bendiga. Gente que cambia las cosas, que no tiene palabra para sostener lo que dicen allá, y luego cuando están enfrente de uno, se desmoronan. Bueno, de esos amigos, hermanos, no conviene. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de gente, ¿sí? Pero José y María, Dios los había llevado a Galilea.
a Galilea, ahí a Nazaret, una ciudad muy pobre, pero que tenía gente también que valía mucho la pena, y que Dios, para cuidarlos, los puso en ese lugar. Gloria al Señor. Y les decía, son 3 opciones la de José. Número 1, hacerle creer a la gente que él era el padre de ese bebé. La segunda, dejarla discretamente, secretamente, cosa que sí podía haber hecho porque estaba en Galilea. Y la tercera cosa que podía hacer era denunciar a María, denunciarla ante las autoridades. Pero José no hizo esto. José definitivamente amaba a esa mujer, hermanos. ¿Sí? Dice el verso 19 ahí en Mateo 1, que no quería infamarla. Significa que no quiso exponerla al chisme y al juicio público. José lo que quería era proteger, aunque fuera su manera, ¿sí?, proteger a la mujer que amaba. Y como dije la semana pasada, qué hombre tan hombre, José. ¿Sí? Cualquier otro hubiera salido con las pencas puestas, lloriqueando, ¿sí? Llorando, quejándose, hasta diciendo cosas que eran, como dicen aquí, echándole más crema a los tacos, ¿no? Pegándole todavía. ¿Sí? Cuidado, hermanos, con esto, hombres y mujeres por igual. No seamos así, no seamos de los que se ponen las pencas para salir lloriqueando cuando algo sucede. ¿Pasamos cosas difíciles? Sí, vayamos con quien debemos de ir. José tenía la oportunidad de denunciar a María, pero no lo hizo porque José la amaba. Ni siquiera eso quiso hacer. Y aquí puedo decir esto, no cabe duda de que Dios le escogió marido a María, a esa muchacha. Y me surge esta pregunta, ¿acaso Dios se ocupa de andar escogiendo marido o esposa? ¿Acaso será algo de lo que Dios se ocupe? ¿Usted qué cree? Dios se ocupará de andar escogiendo el esposo, la esposa que quiere para los solteros, ¿verdad? Para los casados, no somos parte de la secta que se levantó aquí hace años, que ya divorciaron un montón de matrimonios porque les dijo que esa no era su promesa, que su promesa era a otras personas. El Señor lo reprenda a toda esa gente, su doctrina, y tenga misericordia Dios de ellos. ¿Pero usted qué cree? ¿Que Dios se ocupe de estos detalles? Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que Dios había creado, había planeado y formado a José para María, pero también a María para José. ¿Sí? Y a ambos para su hijo Jesús, Jesucristo, y para los demás hijos que tuvieron ellos ya en común. Yo creo que Dios los había formado, por lo que también necesito que entendamos esto, o nos conviene entender esto. Nadie puede quejarse de los padres que tiene, que Dios le dio. Nadie podemos decir, no, es que si mi mamá hubiera sido otra persona, es que si mi papá hubiera sido otra persona. Porque eso sería tan válido como decir, y que también lo he escuchado lamentablemente, ¿sí?, a padres o a madres quejándose de los hijos. ¿Verá qué fuerte es escuchar a una madre decir, ojalá nunca te hubiera parido? Y me ha tocado estar ahí en frente con familias, ¿sí?, donde a veces las situaciones se ponen tan tensas en la plática, y escuchar a una mamá decirle a su hija, a su hijo, ojalá jamás te hubiera parido, ojalá nunca hubieras nacido. ¿Sí? Y a veces hay personas, hermanos, que han escuchado esto de sus madres, de sus padres. Y esto es algo bien fuerte, hermano, bien doloroso. Pero Dios no se equivocó ni en darte como hijo, ni en ponerte como padre
o como madre, hermanos. Esto, hermano, Dios es exacto, Dios es perfecto en todo lo que en todo lo que Él hace. Entonces, la tercera cosa que podía hacer José era denunciarla. No lo hizo. No lo hizo. ¿Sí? Gloria al Señor. Ahora, mire, Dios siempre cuida hasta el más mínimo detalle. Y con eso quiero terminar. Hasta el más mínimo detalle, y vamos a regresar ahora con María. María estaba en una situación donde no podía contarle a nadie lo que estaba viviendo. ¿A quién podía acercarse y decirle, es que estoy embarazada de Dios? ¿A quién, o sea, quién le iba a creer? ¿Usted creería algo así? O sea, yo creo que ni yo lo creería, o sea, ni conozco a alguien que lo creyera, a menos que el Espíritu de Dios, ya en nuestros días que tenemos al Espíritu Santo, por gracia, o un ángel se nos apareciera, o en sueños, o en persona, y nos explicara lo que a José. Si no, yo no le veo otra manera lógica de creer semejante situación. ¿Quién le iba a creer? Pero Dios, que tuvo cuidado de María, hasta en las más mínimas cosas, el más mínimo detalle. Mire, María, recuerda, estaba desposada, pero no vivía con José todavía de manera íntima. ¿Sí? Y no había quien le creyera a María, no había con quien lo platicara ella. Pero hasta en eso, ¿sí? Mire lo que dice el ángel a María, ahí en Lucas 1:36. Le dice, y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido, es decir, está embarazada, ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Elizabeth era estéril, y aparte ya estaba muy avanzada de años. Verso 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué Dios le dijo esto a María? Porque Dios, hermanos, iba a cuidar este detalle en ella. Ella necesitaba hablar con alguien. No lo podía hacer con los que estaban ahí. Mire, si yo le digo a usted, es que Dios a mí me hizo una sanidad divina, Dios me sanó de algo que la medicina es imposible que me curara, va a haber muchos, aún cristianos, que van a decir, quién sabe. Pero ¿qué sucede si a usted Dios le sanó también de algo incurable? Y yo le digo, Dios me sanó. ¿Me va a creer o no? ¿Por qué? Porque usted ya lo vivió con Dios. ¿Quién mejor para María? ¿Sí? Que estaba viviendo un milagro, algo divino, ¿sí? Que otra persona que estaba viviendo prácticamente casi lo mismo. Era un milagro. Era una viejita, su prima Elizabeth. Y dice la palabra que el ángel, hasta con lujo de detalle, le dice, está en el 6º mes de embarazo. Está en el 6º mes y era estéril, a propósito. ¿Sí? Era imposible. Y luego dice el verso 37, porque no hay nada imposible para Dios. ¿Qué cree que hizo María? Salió corriendo hacia la montaña, hacia la ciudad donde vivía su prima Elizabeth. María necesitaba ser comprendida por alguien, por otra mujer. Y Dios usó a su prima, a Elizabeth. Y María sale, ¿sí?, para ver a su prima. Y cuando llega, salta el bebé que estaba en el vientre de Elizabeth. Dice la palabra de Dios. Y ese bebé que estaba en el vientre de su prima Elizabeth no es otra persona más que Juan el Bautista. ¿Sí? Y Elizabeth, dice la palabra, que fue llena del Espíritu Santo en ese momento. Vamos a ver ahí en Lucas 1:42. Lo dice en el verso 41, vamos a leer el 42. Y dice que Elizabeth exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre.
¿Cómo cree que se sintió María después de estar todas esas noches, todas esas semanas que había pasado con la presión de que estaba embarazada y no podía darle una explicación humana, racional? Porque no existe explicación racional para el hombre que no tiene el Espíritu Santo. Para usted y para mí esto es racional, porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos un entendimiento que no está entenebrecido ya. Podemos ver las cosas porque habitamos en la luz. La gente que no habita en la luz, que es Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón, no es racional esto que estamos hablando. Pero usted lo ve aquí y dice, wow, sí es cierto, aquí está, es racional. Suena muy lógico esto, tiene todo el sentido del mundo. Usted y yo lo entendemos. Pero alguien que no tiene a Cristo no lo puede entender hasta que reciba a Cristo en su corazón. Tremendo momento, regresando aquí con María y Elizabeth, tremendo momento en la historia del universo. Ese momento, ahí en Lucas 1, 40, 41, 42, ¿sí? Cuando en esa misma habitación se encontraba el más grande de los profetas, dijo el Señor Jesucristo, Juan el Bautista. Y mire, para que no crea que lo digo yo, no pierda ahí, pero vaya ahí mismo en Lucas capítulo 7, verso 28. Estamos por terminar esta reflexión. El más grande de los profetas, San Lucas 7, 28, dijo el Señor Jesucristo, os digo que entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que ¿quién? Juan el Bautista. Pero el más pequeño del reino de Dios es mayor que él. Hablando en cuanto a su corazón, a su humildad, como un siervo. Imagínense en esa habitación, ¿sí? Estaba ahí el más grande de los profetas, el mayor. Pero aún, hermano, hermana, más importante, allí estaba en el vientre de María la fuente de toda vida, el Señor Jesucristo, el creador del universo, aquel bebé del cual dependía toda la eternidad pasada y futura de la humanidad y aún la creación misma. Y ahí estaban en esa misma habitación. Ese vientre de María, donde ya latía el corazoncito del Rey del universo, que vino a hacerse como uno de nosotros, para poder redimirnos, para poder rescatarnos. Y Juan el Bautista, siendo un bebé, no sé hasta qué mes se le considere feto, pero tenía 6 meses de embarazo. Dice la palabra que saltó en el vientre de Elizabeth. Yo no sé la viejita si se sangoloteó ahí toda, si estaba sentada, si estaba acostada. Embarazo de alto riesgo la tenían ahí, no, yo no sé cómo estaba. Pero lo que sí sé es que Juan el Bautista pegó un salto que la estremeció toda. Y en ese instante, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Ser lleno del Espíritu Santo antes de la ascensión, antes del día del Pentecostés, créame, no era para cualquier persona. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Por lo que ella declaró. Ella dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. En el verso 42. Gloria al Señor. Ella reconoció, y no solamente Elizabeth, sino ese bebé que estaba en el vientre de Elizabeth, reconocieron ellos que el Señor de todo había llegado. Aún ahí en el vientre de María, pero ahí estaba el creador del universo mismo. El que había creado ese vientre en el cual iba a estar.
el que había creado a María, ¿sí? Y le había dado esos brazos donde lo iba a arrullar una vez que naciera. El creador de todo y de todos se encontraba ahí en el vientre de María. Y tanto ese bebé, Juan el Bautista, ¿sí? Primo, hablando en lo natural del Señor Jesús, como su madre Elizabeth, ¿sí? Ellos reconocieron que el Salvador había llegado a esta tierra. Gloria al Señor. Termino con esta pregunta, hermanos, ¿somos capaces de reconocer y glorificar al Salvador que vino a rescatarnos? Y sobre todo en estas fechas. Dios acomodó todas las cosas para cuidar a María, que no estuviera en Judea, donde podría haber sido apedreada. Lo hubieran sacado y lo hubieran apedreado por adúltera. Pudieron haber pasado muchas cosas, pero no sucedieron, porque Dios tiene cuidado de los suyos. Y María, hermanos, María se dispuso a obedecer y agradar a Dios por sobre todas las cosas. Estaba en juego la reputación de ella. ¿O cree usted que María andaba diciendo, no, es que es del Espíritu Santo, estoy embarazada de Dios? Pues no. Y María se dio cuenta que ahí iba la pancita ahí, ¿verdad? Y no era por tamales como en el caso nuestro en estas fechas. Bueno, en el caso de ustedes. No es cierto. Qué cuidado de nuestro Padre eterno. Seremos capaces, hermanos, de no olvidar esto y de reconocer al Salvador, como lo hizo Elizabeth, como lo hizo Juan el Bautista de 6 meses, que creo que todavía se considera un feto, como lo hizo ese bebé ahí en el vientre, y esta Elizabeth cuando declaró, ¿sí?, que era bendito el fruto del vientre de María, y fue llena del Espíritu Santo, por declarar, por reconocer públicamente que el Salvador había llegado, por reconocer al Señor Jesucristo. ¿Sí? Yo espero que nosotros en estas fechas no nos olvidemos de esto, pero que también estemos conscientes de que Dios, hermanos, nos tiene en el lugar correcto. Quiero decirte que en la casa que Dios te ha dado, Dios te la dio. Y mientras Dios no te diga otra cosa, olvídate de eso. Que es que voy a cambiar acá, que es que ¿por qué? Lo que usted guste. ¿Por qué tengo este trabajo? ¿Dios te dio ese trabajo? Pregunto. Si la respuesta es sí, Dios me dio ese trabajo, no estés pensando y quejándote y lamentándote de que por qué esto y que por qué aquello. Mira lo que estaba viviendo María y José. ¿Dónde los vemos quejándose, hermanos? Ay, por ejemplo, María, ¿para qué me metí en este problema, Señor? Todo por obedecerte y mira el problemón que tengo ahora. Mira el problemón que tengo ahora. Todo por obedecerte, todo por decirte que sí, Señor, por servirte. No, hermanos, seamos gente agradecida. Seamos gente que le dice a Dios, Señor, tú sabes todas las cosas. Miren, mis papás vinieron la semana pasada, apenas se fueron el martes. Llegaron y tanto ellos como nosotros enfermos de alergia. Bendito Dios que no pasó de eso. Sí, no fue infección ni nada. Pero pasaron los días y hubo días en los que decíamos, queremos ir a tal lugar, tenemos toda una agenda preparada desde hacía un mes antes para sacarles, para llevarles, etcétera. Pero nos enfermamos y aparte llegó el frío y hasta llovió, ¿se acuerda? Y unos 2 días antes de que se fueran por ahí, yo creo que era el domingo, estábamos platicando a la mesa, estábamos compartiendo los alimentos y yo les decía, Dios permitió que nos enfermáramos. Y suena muy ilógico esto, hermano.
Suena muy ilógico tal vez para algunas personas, pero yo les decía, Dios sabe por qué permitió que nos enfermáramos. Nada más Él sabe de qué nos cuidó. Nosotros teníamos muchos planes, ¿no? Teníamos muchos deseos. Incluso hasta nos sentíamos mal, mi esposa y yo, por no poder sacarlos. Por no poder ir que a la plaza, a echarnos unos churros. De esos ahí que venden bien feos, ¿sí los han visto? Duritos, así bien crujis, y luego le echan lechera, así empapados de lechera, y luego todavía encima le echan cajeta de esa Coronado. Hombre, bien malos los churros esos. ¿Sí? Y yo ya me veía en los churros. ¿Sí? Pero Dios no lo permitió. Y al final de cuentas estábamos ahí en la mesa y dijimos, es cierto, Dios permitió que pasara esto. ¿Recibiremos solamente las cosas buenas de Dios y no recibiremos las cosas que no pensamos o sentimos tan buenas? José y María, imagínense todas las situaciones que vivían, que hemos hablado ya. ¿Cuándo vemos que se quejen? Jamás, hermanos. Al contrario, dice la palabra que ellos obedecieron e hicieron lo que Dios les mandó. Yo estoy seguro que esto lo hicieron hasta el final. Ellos cumplieron. Y Dios tuvo este cuidado, los puso ahí en esa área, ¿sí? Que no era Judea, donde debían tal vez de haber estado. Dios no hizo eso. Los puso allá en Nazaret. Dios le dio a María una persona que la entendiera. A Elizabeth. Le dio el testimonio, imagínense, María dudando tal vez. Nuestra mente ya ve cómo nos juega. ¿Será de Dios? A lo mejor yo me lo imaginé. Tantas cosas, ¿sí? Y luego en los embarazos, hermanas, sí o no, las hormonas como que a veces no juegan mucho a favor de ustedes, ¿cierto? A veces las mismas hormonas en el embarazo, no, hombre, disparan pensamientos que no son. Yo no sé con María. Ella tuvo un embarazo exacto, no creo que tuvo un embarazo divino, en cuestión de que, no, María no sufrió nada, no sintió nada y todo. No, fue un embarazo totalmente igual que el de cualquier mujer. La concepción fue la divina, solamente. Hermanos, reconozcamos a nuestro Dios, a nuestro Salvador y glorifiquémosle por todas las cosas. Y si Dios nos tiene en Damasco, si Dios te tiene en Damasco, en Nazaret, ¿sí? Si Dios te tiene allí, ¿sí? Si Dios no te ha permitido ir a hacer, aunque tú digas que en Judea es más, es mejor, sea una situación, sea un trabajo, sea lo que sea, y tú dices, es que yo estaría mejor haciendo esto o haciendo aquello. Dios te tiene ahí. Si es Dios, hermano, sigue adelante, porque Dios te está cuidando. Vamos a orar en esta noche, amén. ¿Le parece bien? Nos ponemos de pie. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú has tenido mucho cuidado, Señor, de nosotros. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, tu protección, Señor, en tantas cosas, y sobre todo en cuántas no nos hemos dado cuenta. Pero tú, Señor, nos has guardado, nos has mantenido en Galilea, a pesar de no entenderlo, a pesar de que en situaciones estamos ahí en Galilea y decimos, ¿por qué aquí? Tal vez hay otros lugares mejores, tal vez hay otras casas, otras familias, otros trabajos, qué sé yo. Pero si tú eres el que nos tiene allí en Galilea queremos estar. Tal vez no lo entendemos, no lo vemos ahorita, pero si tú nos tienes, Señor, es con propósitos tuyos. Y hoy queremos darte gracias por eso. Gracias, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a madurar, a ir más allá de lo que podemos ver con nuestro entendimiento, con nuestros ojos naturales. Que podamos, Señor, ser llevados a lugares altos espiritualmente, a alturas espirituales,
para poder tener una perspectiva más elevada que la que tenemos hasta el día de hoy. Bendice a mis hermanos, aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Algunas, Señor, serán permitidas por ti, porque tú les estás cuidando. Algunas otras, Señor, no es que tú las hayas permitido o provocado. Otras tenemos que reconocer que son consecuencias de los pecados que hemos cometido. Son consecuencias, no las queremos santificar, esas consecuencias, diciendo, Señor, pues si tú permitiste eso, cuando yo hice algo mal, y es una consecuencia. Hay que llamar a cada cosa por lo que es. Pero aún en medio de las consecuencias, Señor, hemos visto cómo tú has sacado cosas buenas. Yo te pido, Padre, que actúes a favor de tus hijos, a favor, Señor, de mis hermanos, de mis hermanas aquí presentes, de mis hermanos a la distancia, de las familias, de los matrimonios, de los padres, de los hijos. Señor, aquellos que están lejos, aquellos que se encuentran, Señor, ahorita en Galilea, que se encuentran, Señor, pasando en situaciones, por situaciones complicadas, sácalos adelante, Dios. Y si tú lo has permitido, Señor, esa es verdad, tú lo has permitido, pero también hay otra verdad que va por encima de todo, y es que tú estás con ellos. Tú estás con ellos, Señor. Y tú les llevarás y les sacarás con bien en medio de toda circunstancia. Aquellos que están enfermos, aquellos que están desanimados, que tienen problemas matrimoniales, que tienen problemas con los hijos, Señor, problemas en los trabajos económicos. Padre, ayuda a tu pueblo. Clamo, Señor, por cada uno de mis hermanos a la distancia y mis hermanos aquí presentes, Padre. Reconocemos que tú estás sobre todas las cosas. Y gracias, Señor, porque en estas fechas podemos recordar que tú viniste a morir, a escalar la cruz para darnos vida eterna a nosotros. Que nosotros podamos servirte donde quiera que andemos. Que no nos hagamos, Señor, a este mundo. Que no perdamos, Señor, ese sabor. Que seamos la sal, Señor, que sala realmente, Padre, esta sociedad. Que nuestros labios no cesen, Señor, de declarar, de proclamar que hay un único Salvador, y ese Salvador eres tú, Señor Jesús. Que fuera de ti no hay nada, no hay nadie. Que solamente tú das vida, que solamente tú llenas el alma del hombre. Que solamente en ti está la salvación, y que fuera de ti no hay ni esperanza, ni hay amor, ni hay paz, ni hay gozo. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Señor, eres nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestra fortaleza, nuestro sanador. Gracias porque, Padre, tú siempre estás ahí presente. Gracias por lo que tú hiciste en la cruz también, Señor Jesús. A ti damos la gloria y el honor en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.